Esta corta enseñanza le ponía por título El primero sobre todo. Y este campamento, yo soy de los que, bueno, no creo que no he estado en todos los campamentos, pero casi que en todos. Y creo que el Señor rompe esquemas, que hay que esperar que Él venga y nos sorprenda. Y en este campamento, creo que como nunca antes, ha habido un ambiente bien especial. Se han roto como algunos esquemas que teníamos y ha sido muy bonito, porque de esto se trata. Este campamento el Señor nos dijo, como ayer Anamá nos compartía, estábamos orando a quién invitamos, de quién se trata, quién va a venir a sumar, y entendíamos que Él decía, no, solamente mírenme a mí, the one, el único, y yo voy a hacer las cosas. Y es muy lindo cuando eso ocurre en tu vida y en mi vida, ¿sí? Es bien poderoso. Y quiero entrar de una vez a la palabra en Colosenses capítulo 1. Es una carta que escribe el apóstol Pablo. Se la escribe a una iglesia que ama al Señor. Es una iglesia que ama al Señor. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñame porque vamos a leer desde el versículo 3. Bueno, te leo antes. Dice: apóstol Pablo de Jesucristo. ¿Y a quién va la carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Mira lo que dice el versículo 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tienes a todos los santos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: oro por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes oyeron, porque hemos oído la fe que tienen en Cristo Jesús y el amor que tienen a todos los santos. ¿Y saben qué fue lo que detonó eso? Dice que lo que detonó la fe en Jesús, esto me parece una perla muy preciosa, y es: lo que detonó la fe en Jesús y el amor a los otros fue la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Te das cuenta de este versículo 5? Dice que la razón de tu fe y mi fe es la esperanza que está guardada en los cielos. Y si te has dado cuenta, este campamento el Señor nos habló de algo muy bonito, y fue casi que hacíamos una broma en el equipo cuando veíamos cómo estaba configurado el horario, y parece un nacer de nuevo. Porque entendíamos que fue el paquete completo del evangelio, ¿sí? Si te diste cuenta, todas las plenarias, todos los ambientes apuntó a que tú y yo refrescáramos el mensaje completo del evangelio, del que era, del que es y del que ha de venir. Y creo que eso es muy importante, muy importante. El día de ayer el devocional ¿recuerdan? Hablaban de dos muchachos que iban camino de Emaús porque no tenían contexto y estaban perdidos, ¿sí o no? Porque dijeron: el que creíamos que era nuestro Señor murió y se acabó esto. Así yo creo que tenían el corazón como muchos en campamento cuando: ay, se acabó esto, ay, toca volver a nuestra realidad. O sea, fue casi que el mismo punto mental. Imagínate esa misma fotografía, ¿no? Estaban, ay, cogieron sus maleticas, así su cobijita, su almohadita, así como cuando uno ve cómo nos vamos subiendo al bus, como vamos camino de Emaús. ¿Y saben por qué? Porque no tenían contexto, porque no entendían que era más que lo que habían visto sus ojos. Y creo que a ti y a mí nos puede pasar algo de ese estilo. Cuando tú y yo estamos viviendo fuera del contexto del mensaje completo del evangelio, podemos encasillar esto a un evento. Podemos irnos como los de Emaús y decir: qué lindo lo que pasó allá en Tierra Alta, qué lindo lo que Dios hizo allá, pero bueno, yo sigo con mis problemas. Y es como si guardamos la ropa de tierra caliente y abrimos los problemas, abrimos todas las mismas cosas que llevábamos en Bogotá. Pero algo que entendía es que esto debe cambiar siempre en nosotros. El primero, sobre todo, te quiero hablar de 4 pensamientos, y lo primero es vidas en contexto con el mensaje completo del evangelio. Sabes, aquí dice que la gasolina para que la iglesia de Colosas tuviera fe en Jesucristo y para que amara a los santos, para que pudiera vivir en comunidad, para que pudiera predicar el evangelio, el fuego de la iglesia reposa sobre una verdad. ¿Cuál es? La esperanza que os está guardada en los cielos. Y no te imaginas lo que ha hecho un poco el tener la visión completa y abriéndote mi corazón de entender el mensaje Maranata. Es como si te incendiara por dentro, porque muchas veces lo de atrás lo ves como historia, como un museo. Muchas veces hemos experimentado a Jesús el que es, y es como con el que la pedaleamos. Sí, Dios está aquí, pero cuando yo veo la foto finish,
cuando mis ojos empiezan a adorar al que ha de venir, cuando veo la esperanza que me está reservada en los cielos, eso desata gasolina en el corazón, ¿sabes? Y creo que el Señor quería bendecirnos mucho con esto. Vidas en contexto con el mensaje del evangelio, vidas que saben para qué están en la tierra. Yo creo que el Señor quería bendecirnos dándonos contexto de lo que está por suceder. El Señor no lo escondió. El Señor pudo haberlo escondido por completo, pero al contrario, la Biblia habla recurrentemente de esto, de las cosas que van a suceder. ¿Y sabes por qué? Porque quiere que tú y yo entremos en contexto de esta conversación. Entonces quisiera primero bendecirte con una vida que vive en el contexto del mensaje del evangelio completa. Carlitos ayer decía algo y era eso. Yo antes vivía para mí, de hecho era cómplice del enemigo, pero ahora tengo un contexto, tengo un mensaje, sé qué vine a hacer en la tierra, y eso sí que te da gasolina para amar más al Señor. Y continuemos leyendo lo que dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. En este lugar se predicó la palabra verdadera del evangelio. Y el poder del evangelio completo es transformación. ¿Sabes? Entendía mucho esto. Si alteras la fórmula del evangelio, alteras también el impacto sobre tu vida. Entonces, si de pronto sientes que el poder transformador del evangelio está perdiendo ese poder en ti, revisa si tienes la fórmula completa. Revisa si estás conectando el pasado, el que era, con el que es, con el que ha de venir. Porque el evangelio completo es el que nos da esa gasolina para seguir. Y yo quisiera que todos en este lugar saliéramos con un entendimiento del mensaje del evangelio completo. No un sobreénfasis en el que era, ¿sabes? No un sobreénfasis en vamos a estudiar solo el Antiguo Testamento y allá está, y empezamos a caer en, no sé, judaizarnos como algunos. Pero de pronto otros, como yo a veces tengo la tendencia, amo solo las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento y los evangelios, y entonces somos los cristianos hippies y que somos paz y amor, ¿no? Entonces unos súper en la ley, otros así como medio hippies, y los de Apocalipsis que son como esos raros que uno no entendía, con una mano de símbolos, y uno, los loquitos allá, los pocos. Pero creo que el Señor está levantando como nunca una generación que ama el mensaje completo del evangelio, y eso desata fe, eso desata un avance sin precedentes en nosotros. Y sigo leyendo hacia abajo. Mira, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Verso 6: que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. El mensaje del evangelio no se detiene, y crece y crece y crece desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Y bajo al versículo 9, y mira, aquí hace Pablo una introducción, y lo segundo que dice es: por lo cual, por todo esto que te acabo de decir, porque ustedes son una iglesia que entendió el mensaje del evangelio completo, porque ustedes son una iglesia que aman al Señor, por lo cual nosotros, desde que el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y mira lo que pide Pablo, porque creo que es una bendición del Señor sobre nuestras vidas. Cuando tú entiendes el mensaje del evangelio, ¿qué más podría orar por ti, Pablo? ¿No? Si ya entendiste el mensaje completo del evangelio, mira lo que dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué lindo eso, ¿no? Lo voy a repetir: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando yo leo este pasaje, entiendo que lo que Pablo quiere bendecirnos aquí es de ser llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad, las cosas que están pasando, qué es lo que quiere Dios sobre nuestra vida. Pero la primera vez que leí este pasaje yo dije, aquí como que ¿por qué se repite tanto? ¿No? Dice llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo dije, son palabras como muy parecidas, ¿no? Conocimiento, sabiduría, inteligencia. Yo dije, esto me suena. En Apocalipsis habla del Espíritu de Dios con esas 7 manifestaciones. En Isaías capítulo 11 verso 2 habla que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, y dice que es espíritu de conocimiento, de sabiduría, de temor a Jehová, de inteligencia. Y yo dije, aquí hay 3 manifestaciones, 3 revelaciones del Espíritu Santo. Y lo que entendía es que entonces aquí el apóstol Pablo
Básicamente quería bendecirnos con esto, y es vidas llenas del Espíritu Santo en plenitud. Creo que fue precioso lo que pasó anoche. Y creo que este campamento ha estado formado del tinte de qué pasa cuando entendemos el Evangelio completo, qué pasa cuando nos disponemos, y es que vivimos vidas llenas del Espíritu Santo. Yo quiero bendecirte para que de aquí en adelante no pierdas lo que recibiste aquí, sino que vivas en una vida llena del Espíritu Santo, con el conocimiento de su voluntad, con inteligencia espiritual. A mí eso me parece una nota. Yo cuando leí este pasaje, yo dije, yo quiero. ¿Ustedes han escuchado inteligencia emocional? ¿Y han escuchado inteligencia espiritual? ¿Qué pasa, no? Que el Señor nos bendiga con inteligencia espiritual para discernir las cosas, para ser llenos de su Espíritu Santo. Y mira lo que dice que produce esto. El verso 10. ¿Para qué? ¿Puedes conectar estas ideas? El mensaje del Evangelio completo. Y entonces Pablo dice, yo lo único que puedo orar frente a una iglesia que ha recibido este mensaje, como nosotros que estamos aquí, ¿qué podemos orar para el día final del campamento? ¿Qué podemos orar? Que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Mira lo que dice el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, primero, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Y tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos da aquí un diseño muy claro? ¿Para qué este campamento? ¿Para qué recibir el mensaje del Evangelio completo? 3 cosas: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Segundo, para que lleves fruto de toda buena obra. Y tercero, para que crezcas en el conocimiento de Dios. Yo quisiera que este ambiente se convierta en una rueda que gire y digas, quiero conocer más de Dios, para que nuestras vidas se pongan en orden y andemos como es digno del Señor. Y más adelante quiero hablarte un poquito de esta palabra. Y este tercer punto, lo que entiendo es que el Señor quiere que tengamos vidas efectivas para el reino. Que una vez comimos el mensaje completo, entonces podamos exponerlo. ¿Sabes cómo se predica el Evangelio? Así. Ahí Pablo nos la dio. ¿Cómo se predica el Evangelio? Viviendo como es digno, andando como es digno del Señor, llevando fruto de buenas obras y enamorándote y conociendo más al Señor. Que cuando te vean dicen, ¿usted por qué se la pasa en la iglesia? ¿Usted qué es ese libro que lee? ¿Que se apasiona? ¿Qué es la música que escucha? Es que amo conocer a Dios, es que hay un fuego en mi corazón. Y eso empieza a expandir el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde estamos viviendo en el contexto de lo que debemos hacer en nuestros días. Ahí es donde vivimos sobrios y despiertos. Y quiero bajar un poquito hasta el verso 18, que es el verso del campamento. Cuando entonces el apóstol Pablo empieza a hablar más de Jesús. Y si te das cuenta, en los versos anteriores utilizó la palabra todo, ¿cierto? En toda buena obra. Y empieza a crecer ahí. Y te voy a leer desde el verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo no sé si te das cuenta cómo el apóstol Pablo empieza a hablar del lugar. Entonces cuando tú te comes el mensaje del Evangelio, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú estás caminando, entonces ahí somos iglesia. Ahí es donde nos activamos en el rol de la iglesia. Y entonces en el verso 18 el apóstol Pablo dice, y Él, Cristo, es la cabeza de su iglesia. Y de pronto varios me entenderán, y es: lo peor que te puede pasar es tener un mal jefe, una mala cabeza. Y lo mejor que te puede bendecir, que te puede potenciar, que puedes confiar, es tener una cabeza correcta, un jefe correcto. Y aquí el apóstol Pablo empieza a hablar y dice: quiero que vean a Jesús,
quiero contarles de quién es el comandante de la iglesia. Quiero contarles quién es Él. Él es por quien subsisten todas las cosas, el que está abajo de todas las cosas, sean tronos, dominios, potestades. Y entonces cuando tú entiendes el carácter de Dios, que Él fue el primogénito de entre los muertos, que Él fue el primogénito de la creación, que Él fue antes de todo y va a estar hasta el fin. Cuando a ti se te alumbra el bombillo y puedes ver a Jesús, cuando tú puedes ver a Jesús y lo rastreas desde el principio de la eternidad hasta el principio de la eternidad, entonces ahí como que tus ojos se abren y dicen: wow, Él es digno. Él es digno, digno, digno. Él tiene que tener el primer lugar en todos. No es una cuestión, ¿sabes? No es como el político que dice: pues yo ocupo el primer lugar porque yo soy el dueño del chuzo, ¿sabes? No se trata de eso. Y por el contrario, creo que necesitamos crecer en el entendimiento de la dignidad de Jesús. La dignidad de Jesús. La única forma en la que tú y yo podamos entregarle en todo el primer lugar es entendiendo que Él es digno de ocupar el primer lugar. Porque como te digo, muchas veces podríamos decir: ah, sí, como Dios es el dueño de la vuelta, pues Él se sienta adelante. ¿Sí? A veces podría ser esa nuestra razón de pensar: como Él es el dueño del universo, pues se sienta en su trono. Pero la razón va más al fondo y Pablo empieza a decir: lo que pasa es que por Él subsisten las cosas. Lo que pasa es que Él estuvo desde el principio y va a estar hasta el final. No es una cuestión de ventaja. El Señor nos está aventajando. Hay una palabra que ha venido ardiendo en mi corazón hace meses y es la dignidad del Señor. Es digno que Él se siente en el trono. Es lo correcto. ¿Qué entiendes tú por la palabra dignidad? ¿Qué entiendes tú por la palabra dignidad? No sé qué puedes pensar cuando hablamos de esta palabra. A mí me pasó hace como en enero que a veces uno está cantando y tristemente coge muletillas evangélicas, ¿no? Y tú eres digno, digno. Y como que pensé, por un momento a veces uno piensa y como que pensé: ¿y qué es digno? No, digno. Entonces recuerdo que empiezo a buscar en el diccionario y qué significa la palabra. Y dignidad significa valor, el valor que tiene algo, ¿sabes? Entonces básicamente hablaba del peso que tiene algo. Y entonces, ok, si yo digo que esto es una libra de arroz, es digno que se pueda decir que esto es una libra, porque lo pesé y sí es una libra, ¿sí? O sea, es lo que corresponde, es el peso que corresponde a su valor. Y creo que necesitamos entender el valor de Jesús para entender la dignidad. Y entonces ahí sí lo vamos a poner en el trono. Cuando tú y yo desconectamos nuestro corazón y nuestra cabeza que Él merece, que Él es digno de estar en el primer lugar, olvídate que lo vas a poner en el primer lugar. Olvídate de esto. Y creo que ahí hay un secreto bien especial. Porque la dignidad del Señor tiene que ver con que tus ojos sean abiertos para ver el valor de Jesús. ¿Cuál es el valor de Jesús? ¿Cuál es la belleza de Jesús? Y ahí es donde todo me hizo sentido, ¿sabes? El libro de Apocalipsis tiene cuando tú ves el libro de Apocalipsis, ves dos temas recurrentes y muy fuertes. Mucha guerra. Tú vas a ver en Apocalipsis mucha guerra, pero vas a ver en Apocalipsis mucha adoración, ¿sí? Mucha guerra y mucha adoración. Cuando tú leas el libro de Apocalipsis te vas a dar cuenta que hay mucha guerra, pero al mismo tiempo mucha adoración. ¿Y sabes qué tiene que ver la adoración? La adoración tiene que ver con abrir tus ojos de esto que te digo. Porque entre más adoro, más entiendo su dignidad. Y entre más entiendo su dignidad, más lo pongo en el primer lugar. Y entre más tiene el primer lugar, la preeminencia de todas las cosas, estoy diciéndole: ven Jesús, te quiero aquí en el primer lugar. Sabes, el clamor Maranata solo puede surgir cuando tú y yo abrimos nuestros ojos a la dignidad de Jesús. Y eso a mí me ha bendecido un montón. Porque recuerdo que cuando estaba cantando yo de digno, 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 el Señor como que me la completó, porque entendía que tal vez es una frase a medias, ¿no? O sea, cuando yo estaba diciendo: tú eres digno, 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 y como si el Espíritu me dijera: ¿y digno de qué? Y como que yo abrí los ojos y dije: ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿De qué? ¿De qué?
Y entonces uno empieza con las genéricas, digno de todo. y entonces, ¿qué es todo? Y yo, ve que la adoración no es una cosa de ser espectadores, no es de cantar, sino que la adoración produce transformación. ¿Tú sabías eso? La adoración produce transformación. Porque cuando yo estoy cantando digno, 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 el Espíritu Santo me dijo, ¿digno de qué, Iván? Y yo, digno de todo. Y él, ¿y digno de todo qué es todo? Y yo, pues todo es que tú eres digno de que yo suelte la ofensa. Ok, eso ya es algo concreto. Eso ya es una acción concreta que me llevó la adoración a ponerlo en el primer lugar. ¿Te das cuenta cómo funciona el asunto de los tronos? Es un asunto de adoración, es un asunto de a quién te estás inclinando. Y para ti, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Sabes, entendía que cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos a la adoración celestial, entonces le damos la dignidad correcta a las cosas correctas, que es Jesús. Pero también le quitamos la dignidad incorrecta que le hemos dado a las cosas incorrectas. Porque yo entendía que muchos de nosotros hemos dicho que algunos conflictos son dignos de amargarnos la vida, que hay situaciones que son dignas de volverse una cárcel para nosotros. Y se trata de una cuestión de la dignidad. Y creo que cuando tú tienes la imagen correcta de Jesús y lo adoras, entonces dices, no, esta situación no es digna de que yo me amargue. El gozo del Señor es mi fortaleza. Esto no es digno de mí. El pecado no es digno de mí porque soy hijo del Señor. Y quisiera cerrar este tiempo con, como te decía, Apocalipsis. Apocalipsis habla de mucha guerra y mucha adoración. Así que acompáñame a Apocalipsis capítulo 5. Quiero que todos podamos buscarlo. Busca ahí en tu Biblia Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leerlo juntos. Él es el primero sobre todo, amigos. Él es el primero sobre todo. Mi oración es que no sea un momento, que sean nuestros ojos abiertos, que el entendimiento de la dignidad del Señor nos persiga, y que cada vez que vayamos a vivir las vidas como no es digno de los hijos de Dios, paremos. Que cuando algo quiera robar la adoración del trono, un solo trono en el que el Señor se sienta sobre todas, primogénito de la creación, primogénito de entre los muertos. Si ya tienes Apocalipsis capítulo 5, quiero que me acompañes ahí. Si quieres, los chicos de la alabanza nos pueden acompañar aquí. Voy a ir saltando algunos versículos, pero quiero que sigas la historia de lo que está pasando acá. Dice Apocalipsis 5: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Versículo 2: y vi la voz, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Mira la pregunta que hace. Entendía que esta es una pregunta que se abre nuestro entendimiento para conocerla. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Date cuenta que hay un ángel que pregona a gran voz, y hay un libro que tiene decretos, que tiene la realidad, que tiene el mandato del Señor, sellado con 7 sellos. Y la pregunta del libro de Apocalipsis es: ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Yo no sé si te parece algo raro, pero que en el cielo no sepan quién es digno. ¿No te parece extraño que el ángel pregone a gran voz diciendo quién es digno? Cuando hay una pregunta en la Biblia, muchas veces no significa que no se sepa la respuesta. ¿Sabes qué se trata? ¿De qué se trata? Que te está haciendo la pregunta a todos los que estamos leyendo. Se está haciendo la pregunta en nuestro corazón: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y no quiero que des una respuesta rápida de quién es digno. Pues Jesús. Quiero que te preguntes con toda la seriedad, porque mira lo que pasa. El ángel pregona a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Silencio. Y dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
La respuesta no viene de inmediato. Hay una pregunta que el cielo está haciendo sobre nosotros: ¿quién es el digno sobre nuestras vidas? ¿Quién es digno de todo y de todos? Y aquí lo que yo veo es que se trató con todos. Se intentó que abrieran el libro. Entonces dice: y ninguno. Miramos en el cielo, miramos en la tierra, miramos debajo de la tierra, y nadie podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y entonces yo lloraba mucho. ¿Por qué lloraba? Porque no había nadie digno de lo que está por pasar. ¿Sabes? No hay nadie digno de tener el trono. Ningún político, ninguna idea, ningún ser humano. Y eso debería amargarnos en un sentido. Decir: no hay nadie en esta tierra. No hay demonios que merezcan abrir el libro. ¿Quién podría abrir el libro? Y entonces dice uno de los ancianos, dice: no llores, he aquí. Si puedes seguir la lectura, el verso 5 dice: he aquí al león de la tribu de Judá. Conecta con un entendimiento del que era, ¿no? León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Para que alguien sea digno debe haber vencido. Y Jesús venció de entre los muertos. Jesús es el primogénito de los muertos. Apláudenle al Señor. Él ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y entonces ahí estaba el cordero inmolado, el cual tenía los 7 espíritus de Dios. Y voy a bajar hasta el versículo 9, porque entonces ahí empieza a cultivarse la adoración. ¿Te das cuenta? El entendimiento de dignidad del Señor detona adoración, detona un cántico nuevo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Porque tú venciste y me transformaste, y ahora yo sé quién soy. Soy rey y sacerdote. Y entonces tengo una asignación, y es que reinaremos. No reinará tu pueblo, reinaremos contigo sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, que decían a gran voz, versículo 12: el cordero que fue inmolado es digno. Di conmigo: es digno. ¿Es qué? Digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo no sé si entiendes lo que está pasando aquí, y es que abrimos nuestros ojos a la dignidad del Señor. Si quieres, ponte de pie, porque entendía que este es un momento no solo de información. Es que el Señor está levantándose sobre todo dominio, sobre todo trono, sobre las cosas visibles y las invisibles.